Hola, profe, buenas noches. Hola Lisette, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Vale, me alegra mucho. Buenas noches. Buenas noches. Este mes. No, mamá. Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y ¿Cómo les ustedes? ha Buenas ido? noches. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, Sí, señor. hoy vamos a ver, vamos a empezar a, vamos a entrar, mejor dicho, a la parte ya de lectura informativa, en la parte de las noticias. Lo primero que vamos a empezar viendo es los boletines informativos, los boletines cortos, los boletines que traen noticias. En este caso voy a traerles un ejemplo de un boletín que no dura más de 3 minutos,
¿cierto? La idea es que nosotros, bajo este mismo esquema, hagamos boletines de 5 minutos, ¿cierto? Que ustedes también tengan en cuenta la redacción de las noticias, que también aparte de todo tengan en cuenta el tono y que la lectura de las noticias tiene que ser absoluta y totalmente perfecta. ¿De acuerdo? Vamos entonces a entrar en esta parte informativa de la lectura. Hoy la idea es que miremos el formato y que empecemos a desarrollarlo y que a partir de este formato empecemos nosotros a hacer nuestros próximos productos, lo que vamos a ver a continuación en este corte y digamos que es lo que va a ser la parte de la lectura informativa. Nos vamos a dedicar en esta parte de nuestro programa a la lectura de noticias, ¿de acuerdo? Que ustedes sepan, aprendan y háganlo y aparte de todo, con las experiencias que ustedes vayan teniendo en sus clases de producción y aparte de todo, con lo que ustedes vayan aprendiendo en materia de redacción también, entonces en ese orden de ideas, ustedes vayan complementando estas noticias, o mejor, esta parte de lectura de noticias, que construyan sus propios boletines, que aparte de todo los presenten y los lean de una manera perfecta. En esta parte sí voy a ser supremamente estricto con el tema de la lectura. La idea es que las noticias salgan con una lectura limpia, correcta, con una... aquí pues realmente la interpretación no da mucho, pero sí se podría utilizar en el sentido de que podemos darle un sentido a las noticias, ¿cierto? Lo que se llama la parte visceral de las noticias, es decir, ese periodismo visceral, es decir, darle emociones a las noticias, aunque en este caso realmente no se requiere de tantas emociones, simplemente darle un sentido informativo a las noticias. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que ustedes deben saber a la hora de hacer una lectura de noticias es el tono. El tono debe ser serio, debe ser contundente, debe ser impactante. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer a continuación es actualizar, informar a los oyentes, ¿vale? Me voy a centrar única y exclusivamente a los formatos de radio, ¿cierto? Porque al final de cuentas, digamos que esa es como la base de lo que se va a hacer más adelante. Después, ustedes van a ver cómo se hacen este tipo de informativos para televisión, cómo debe ser la presentación y todo esto. Yo me voy a dedicar únicamente a la parte de la voz, de cómo ustedes deben manejar su voz para presentar informativos, en este caso boletines, o hacer lecturas de noticias. Vale decir que las noticias son muy formales. Debe ser todo muy formal, muy serio, ¿vale? El locutor de noticias es un tipo que aparte de que debe tener una lectura impecable, debe ser muy serio en su tono, ¿de acuerdo? No puedes tener una voz así grave y ampulosa. No, no se necesita para nada eso. Lo que se necesita es que sea muy serio a la hora de dar las noticias. Eso se logra es con el tono, ¿vale? Obviamente no plano, porque pues se trata también de darle un sentido a la noticia, ¿cierto? Y ahí es donde va lo que yo les hablaba del periodismo visceral, lo que se llama periodismo visceral, que es ponerle emociones a las noticias. Si es una noticia de un fallecimiento, pues obviamente darle como ese tono solemne, un poquito bajito. Si es una noticia, una buena noticia, una noticia alegre, pues de pronto subir un poco el tono sin perder la seriedad, ¿cierto? Y así sucesivamente. Las noticias deportivas, por ejemplo, las noticias deportivas tienen un tono alto, alegre, siempre optimista, porque el deporte es eso, el deporte es optimismo, el deporte es energía. El deporte siempre debe ser considerado o siempre debe leerse como si fuera una buena noticia, así la noticia sea mala. Pero el tono de los periodistas deportivos, si ustedes se dan cuenta, es diferente del lector de noticias generales,
en el sentido de que el deportista, el periodista deportivo o el locutor deportivo debe siempre tener un tono más arriba, más alegre, como más animado a la hora de hacer sus intervenciones. Esto lo vamos aprendiendo con la práctica, así que no se preocupen. Bien, este formato de boletines informativos es, digamos, que uno de los formatos más utilizados, es un formato básico, ¿cierto? Es un formato supremamente cuadriculado, específicamente diseñado para el tema de boletines informativos. Ahorita lo vamos a ver, lo voy a poner en pantalla para que lo veamos. No lo voy a poner en modo libreto, lo voy a poner simplemente a manera de esquema para que ustedes lo vean y más o menos se basen en lo que tienen ahí para hacer sus boletines informativos, sus prácticas de boletines informativos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente quería como meterlos ahí. Recuerden, muchachos, que, como les digo anteriormente, nosotros tenemos que impactar a los oyentes, tenemos que ponerle fuerza a nuestra voz, tenemos que poner un tono impactante, serio, contundente. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, nuestro boletín informativo siempre debe empezar por un saludo, por una presentación. Esa presentación la deben improvisar. Ustedes la pueden esquematizar, es decir, pueden libretearla si quieren, pero la idea es que pues la pueden improvisar. Un saludo rápido, sencillo, conciso y contundente. ¿Por qué? Porque lo que menos tenemos es tiempo. Necesitamos optimizar el tiempo. Si yo les hablo de 5 minutos, deben ser 5 minutos. Ni 5:30 ni 4:30. 5 minutos tienen que ser. Y eso es lo que tenemos. A veces tenemos menos. Por lo tanto, tenemos que utilizar menos noticias. ¿Vale? Entonces, ya ahorita vamos a ver eso en números. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama esto? Haremos ahí una cuenta y la transformaremos en números. ¿Vale? Bien. Como ustedes saben, muchachos, las noticias de radio están compuestas, las noticias, pues para estos fines de los boletines, están compuestas de un párrafo lead y un párrafo de complemento, ¿cierto? No sé si eso lo han visto en redacción. Cuando me imagino que vieron, ya han visto géneros periodísticos, ¿cierto? Y en esos géneros periodísticos tuvieron que haber visto la noticia. Sí, señor. Eso creo que lo ven con el profe Sergio. Sí, con Sí. el profesor Sergio Camacho. Bueno, Sergio lo lleva más a la parte escrita, ¿cierto? Que a la parte radial, pero digamos que es básicamente el mismo, ¿cómo se llama esto? La misma redacción, solo que me imagino que les habrá dicho que las noticias en el párrafo del lead, que es el primer párrafo, en ese párrafo tenemos que contestar 5 preguntas, las famosas 5 Ws, ¿cierto? Sí, señor. El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. What, where, who, ¿cuál es la otra? When y why. Y how. ¿Cierto? No, el cómo, el how, el cómo va en el párrafo de complemento, que eso ya ahorita lo explico. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Cierto? Las 5 Ws. Listo. Entonces, en las noticias de radio siempre se empieza por el quién, respondiendo el quién. Entonces, siempre debe ser el ministro de Defensa, el procurador general, el presidente de la República, el comandante general de las fuerzas militares, ¿cierto? Siempre se comienza por el protagonista de la noticia. Profe, una pregunta. Señor. Antes de eso, ¿no terminó la explicación que las noticias de radio deben tener un párrafo de lead y el otro párrafo de qué, perdón? De complemento. Ah, ok. Un párrafo de lead y un párrafo de complemento. ¿Vale? Ok, profe. En el párrafo de lead siempre se deben contestar las 5 Ws. Estoy recapitulando lo que les enseñó el profe Sergio Camacho. Yo no estoy aquí inventando nada ni estoy dándoles nada nuevo, simplemente recapitulando. Tal ¿Vale? cual, profe, tal cual. Él, por ejemplo,
lo enseña más a la parte de escritura, de redacción, ¿cierto? Para que ustedes escriban las noticias, pero en este caso esas noticias las vamos a llevar a la radio, ¿vale? Las vamos a llevar a un boletín radial, por lo tanto vamos a complementar nuestro aprendizaje de redacción con esto de los boletines y de locución, ¿vale? Entonces, pues nos vamos a volver locutores integrales, no solamente redactores, sino locutores integrales. Entonces, siempre para las noticias de radio, siempre se debe empezar por el quién. Siempre, porque muchas veces, y esto creo que también se los debió haber dicho el profe Sergio, muchas veces en otros medios de comunicación, inclusive en la prensa escrita, empiezan por el dónde. Entonces, en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? O siempre empiezan por el cuándo. Ayer en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? O también pueden empezar por el qué. Robaron un banco 2 individuos en la ciudad de Bogotá ayer en la tarde, ¿cierto? No es tan común, pero suele pasar, ¿cierto? En este caso en particular, las noticias de radio siempre, en todos los casos, les va la madre si no lo hacen así, deben empezar por el quién. Deben empezar por el quién, por el protagonista, ¿vale? Por el sujeto. Ponles ejemplos. El presidente de la República, el estudiante de telecomunicaciones, el mariscal de campo, tal cosa. Siempre deben empezar por el quién, ¿vale? De ahí en adelante, ustedes en el párrafo de lead contestan todas las otras Ws. ¿De acuerdo? Ok. Sin excepción, siempre comenzamos con el quién, ¿no, profe? Sin excepción. Siempre. En la redacción de noticias para radio y en los ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante de lectura de noticias, siempre la redacción debe ser empezando por el quién en el párrafo de lead. Y el párrafo de complemento simplemente son los detalles que van a soportar, por eso se llama párrafo de complemento, van a complementar la noticia, ¿cierto? Y queda un artículo de 2 párrafos, ¿cierto? Vamos a cuantificar eso. Para las noticias de radio, normalmente se redactan esos 2 párrafos, párrafo de lead y párrafo de complemento, se redactan en el primer párrafo, el párrafo de lead, en 4 renglones máximo, en tamaño Arial, en letra Arial 12 o 14, que como alguna vez, no sé si yo se los expliqué, creo que no, que es el tamaño aproximado de nuestra letra a mano alzada, ¿vale? Hay otros ¿Arial a qué tamaño, profe? ¿Qué Arial 12 o 14. Perfecto. 4 renglones en el lead y 4 renglones en el párrafo de complemento, ¿cierto? Eso da un total de 8 renglones de nuestra noticia. ¿Cuánto dura esa noticia? Máximo 40 segundos. Por mucho, pero por mucho que dure. 40 segundos. ¿De acuerdo? Ustedes simplemente hacen la prueba. En algunas les dará 33, en otras les dará 35, en algo otras les dará 40, los 40. Normalmente, entre 30 y 40 segundos debe durar una noticia para la radio, ¿cierto? Una lectura de una noticia para radio. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a utilizar los tiempos máximos, teniendo en cuenta que las noticias duran 40 segundos, ¿cierto? Quiere decir que, bueno, si 5 minutos son 300 segundos, ¿cuántas noticias me caben en esos 300 segundos? Pues sería dividir 300 entre 40 y eso nos da más o menos 7. 8 noticias más o menos. 7 y pico. ¿Cierto? No, yo diría que 7 noticias y el resto de tiempo en la presentación y en la despedida. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ya saben ustedes que para un boletín de
5 minutos deben utilizar 7 noticias redactadas de la forma como les acabo de explicar. ¿Vale? Entonces, eso en función de números. Bien. Los formatos o el formato que vamos a utilizar o que que les voy a explicar de boletines de noticias es el formato básico, el formato más utilizado. Deben aprenderlo porque más adelante nosotros vamos a ver otro tipo de formatos. Ustedes también pueden modificar esos formatos para hacer su propio estilo. Recordemos que la parte del estilo en la radio, ¿cierto? Ya es una cosa absolutamente personal e intransferible. En ese orden de ideas, nadie, absolutamente nadie se puede meter con el estilo de una persona, porque eso es absolutamente personal, ¿cierto? Es como si a mí me dijeran, oiga, profesor, usted debería cambiarse esa chaqueta porque se le ve inmunda en las clases. Yo les voy a decir, ¿a usted qué le importa? No se ha metido. Profe, qué pena. ¿Por qué? Porque ese es mi estilo, esto es lo que yo uso, este es mi estilo, ¿cierto? Entonces, así de simple, así mismo, nadie se les puede meter con el estilo, ustedes pueden irlo desarrollando de acuerdo a cómo vayan cambiando los formatos de radio. ¿Me iba a decir algo, Nelson? Perdóneme que lo interrumpí. Sí, profe, a usted, gracias. En los boletines de 5 minutos más o menos son 8 noticias, ¿no? Lo que hemos hablado en tiempo, en duración, de 5 párrafos, más o menos son 8 noticias. Sí, sí, Okay. da 7.5. Pero pues entonces vuelvo y digo, pueden ser 7 noticias y el resto de tiempo lo utilizamos para la presentación y la despedida, ¿cierto? 7.5 serían 7 minutos 30 segundos. Perdón, 4 minutos 30 segundos. Yo, la mayoría de locutores que dan estos informativos, de pronto contradiciendo a lo que usted me dice, sí o no, la mayoría tienen voz aguda. Yo les escucho siempre con un tono agudo. ¿Hay alguna técnica para desarrollar este tipo de voz o qué? Tono agudo. O sea, hablan así. Hola. No, no, no. Las noticias No, de CST. no, mentira, qué pena, un tono más grave, disculpa. Pues normalmente nosotros locutores tratamos de poner un tono más serio, ¿cierto? Pero al final de cuentas eso termina siendo irrelevante. Eso termina siendo irrelevante. Aquí lo que es la actitud, la fuerza que usted le ponga, el impacto que usted le ponga a su voz. Ahorita les doy un ejemplo más o menos, ¿cierto? Para que sepan cómo debe ser el estilo o cómo es normalmente el estilo de un lector de noticias, ¿cierto? Bien, voy a compartir aquí la pantalla para que empecemos ya a mirar el formato. Aquí tengo un formato de un informativo que hacía antes, que lo hacíamos con esto. Era un informativo que se tenía que grabar en 2 minutos la voz y aparte de todo se le añadía un comercial. Era un informativo, un boletín que no duraba más de 3 minutos. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, esto es básicamente lo que es el formato de boletín. ¿Vale? Y ustedes van a decir, pero profe, esos párrafos de ahí tienen 3, esos son 3 párrafos, pero si ustedes se dan cuenta, pues son 3 párrafos, uno tiene 3, el otro tiene 3 renglones y el otro tiene 3 renglones, si acaso se pasa por 1, ¿vale? Entonces, es cuestión de darle manejo al tiempo. Aquí no es tanto la redacción, es darle manejo al tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Aquí dice salude y lea titulares. Salude es improvise un saludo. Algunas emisoras o algunas empresas de noticias ya tienen institucionalizado un saludo. Normalmente, dentro de mi estilo, yo siempre saludo, hola, buenos días, bienvenidos al informativo de CST Noticias o al boletín informativo de CST Noticias. Soy Arturo Vargas Mendoza, yo siempre me presento y estos son los titulares. ¿Cierto? Los titulares, muchachos, deben ser frases cortas, contundentes, que sean un abrebocas de la noticia, que no cuenten la noticia, porque si usted le cuenta al oyente las noticias en el titular, el oyente no va a querer oír su boletín. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Los titulares también en su mayoría son por los mismos locutores? Sí, claro.
El Ok. boletín lo debe, pues si a usted lo ponen a hacer un boletín solo, pues Le toca titulares y la nota también. Todo. Ok, perfecto. toca todo, ¿vale? Y vuelvo y digo, los titulares, para que lo tengan en cuenta, deben ser un abrebocas de la noticia. A veces ustedes encuentran unos titulares que definitivamente dan pena y que ya rayan en el cliché, ¿cierto? Y sobre todo en los deportes. Amargo sorbo de copa para el Junior. O, por ejemplo, los paisas no pudieron comer lechona en el Atanasio. Y siempre rayan en la pendejada y en el cliché. Ya terminan siendo cliché. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, la idea de los titulares en los boletines informativos es que sean serios, que salgan de la noticia, pero que sean un abrebocas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en lo que tenemos en pantalla, ahí aparece, por ejemplo, este de aquí, voy a hacer hincapié en este. El gobierno de Alemania considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede ser mandatario legítimo de ese país. Y entonces ahí la gente queda como, ve, ¿y estos por qué están diciendo eso? ¿Por qué? ¿Cierto? Queda uno como con la duda, ve, ¿y estos por qué consideran que Maduro no puede ser mandatario? Por lo tanto, tienen que esperar a que suene la noticia para aclarar la duda, ¿cierto? El fiscal ad hoc para el caso de Brecht en Colombia tumba los preacuerdos con el grupo de testigos llamados los bulldozer. ¿Quiénes son los bulldozer? ¿Por qué los tumbó? ¿A cuento de qué o quién es el fiscal ad hoc? ¿Cierto? Eso nos lo debe explicar el locutor más adelante en el desarrollo de las noticias. ¿Cierto? La Justicia Especial de Paz, JEP, llama a 11 exmiembros de las FARC para que declaren sobre situación de conflicto en Nariño. ¿Cuál es la situación de conflicto en Nariño? ¿Quiénes son los 11 exmiembros de las FARC? ¿Cierto? Todas esas preguntas nos surgen cuando uno ve o escucha ese titular. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, los titulares siempre deben ser un abrebocas, un bocadillito, una pruebita de la noticia para que el oyente se quede pegado al boletín más adelante y pueda resolver las dudas que le generen esos titulares. Los titulares, si ustedes se dan cuenta, no superan los 2 renglones. No superan los 2 renglones. Y si ustedes se fijan, yo lo tengo en Arial 14, ¿vale? Y repito, ¿por qué razón? Porque este tamaño de letra, junto con el Arial 12, es el que más se asemeja al tamaño de nuestra escritura, ¿vale? De nuestra letra a mano alzada. ¿Está claro lo de la redacción? Profe, tengo una pregunta. Una pregunta, profe. En los titulares, obviamente, cambiamos el tono y lo leemos en un tono más rápido, ¿no? No. No puede, ¿no? No, el tono no se puede cambiar y tampoco se le puede leer muy rápido porque la idea es que el titular sea el primer impacto, el primer golpe que va a recibir nuestro oyente es el titular. Por eso, si ustedes se fijan en los titulares como los leen en la radio, le ponen un poquitico más de énfasis, le ponen hasta incluso un poquito más de drama. La Justicia Especial de Paz, JEP, llama a 11 exmiembros de las FARC para que declaren sobre situación del conflicto en Nariño. El fiscal ad hoc para el caso de Brecht en Colombia tumba los preacuerdos con el grupo de testigos llamado los bulldozer. El gobierno de Alemania considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede ser el mandatario legítimo de ese país. Tiene que ser contundente. Aunque que claramente... cause impacto, que genere que la gente diga, bueno, vamos a escuchar este noticiero porque vea esto, ¿cierto? A veces le meten el coso de última hora, urgente. Pero ¿cierto? claro está, profe, que sí se lee como con otro tono, se lee con un tono como más arriba. Pues para es lo que estoy diciendo, Nelson. La idea es que sea un tono serio, formal, pero pues fuerte, que cause impacto en la gente. De acuerdo. ¿Cierto? Sí, señor. Precisamente por eso, porque tenemos que atraer al oyente. Si a usted le dicen
Si usted llega y sale y escucha en la radio una cosa que diga extra, extra, noticia de última hora, extra, extra, noticia de última hora, seguramente no le va a llamar tanto la atención como que salga un locutor y diga extra, extra, noticia de última hora, última hora. ¿Cierto? Es como si usted, por ejemplo, va por la calle y escucha a alguien que diga, ve, mataron a una persona por allí en la esquina, pues sí, usted de pronto se impresiona, entonces, pero si alguien llega y le dice, oiga, venga, marica, lo mataron mataron a una persona allí, usted inmediatamente se alerta, se alarma y dice, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, así de eso se trata, o de ese es el impacto, de ese tamaño es el impacto que debe causar el locutor por sobre el oyente, ¿vale? Por eso a veces entonces escogen a esos locutores con esas voces todas afectadas y todas esas cosas, pero si ustedes se fijan y se dan cuenta, es cuestión de manejo de la voz, es simplemente cambiar el tono. Yo no tengo voz de locutor de la vieja época. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos. No, yo no tengo esa voz. Ni pretendo tenerla, ni quiero tenerla, no me interesa tenerla. Profe, y son más que todo hombres, ¿no? Sí, claro, pero pues, vuelvo y digo, la idea es que todos nos atrevamos. La idea es que todos nos atrevamos. Lo que pasa es que yo en este cuento de los medios de comunicación he visto, y aquí sí es un concepto muy personal, ¿cierto? Sobre todo en la radio deportiva o en la parte deportiva. En alguna ocasión yo le hice una pregunta a una periodista a la que tuve la posibilidad de entrevistar. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué razón no hay narradoras de fútbol en los medios de comunicación, mujeres? Y entonces la respuesta de ella es que muchas veces a las mujeres les da miedo enfrentarse a ese tipo de habilidades, ¿cierto? Porque las mujeres de entrada creen que no tienen la voz para hacerlo, ¿sí? Y en parte, pues uno sabe hasta dónde van sus limitaciones, ¿cierto? Pero yo creo que en esto de los medios de comunicación todo es cuestión de práctica y todo se puede lograr con práctica, ¿cierto? Entonces, pues si yo no practico lo que voy a hacer, pues probablemente me voy a decir, no, es que yo no soy bueno para eso. Es que eso es como el que nunca ha probado el aguacate, pero dice que no le gusta. Hombre, si no lo ha probado, ¿cómo va a decir que no le gusta el aguacate? Pruébelo a ver, ¿sí? Si definitivamente no le gustó, pues entonces listo, perfecto. No coma más aguacate nunca más, pero por lo menos diga, no, es que ese que yo probé me supo feo, ¿sí? Más adelante de pronto le puede dar la oportunidad a otro que le sepa bien y entonces ya cambie su opinión. Pero, hombre, pues, otra cosa, por ejemplo, otro ejemplo que podría estar más acorde. No, es que yo no sé bailar. Pero pues, si nunca ha bailado, ¿cómo sabe o cómo puede decir que no sabe bailar? No, es que yo no sé bailar. Y se enranchan en que no saben bailar. Hombre, nunca han bailado. Practiquen a ver, de pronto hasta sí le puede coger los pasos, sí puede volverse un duro bailando, pero pues bailas, ¿no? Se quedó ahí. No, es que yo no sé bailar y no sale a bailar en las fiestas. Bueno, ya que fiestas y eso ya se acabó con esto de la pandemia, ya eso ya no volverá a existir nunca más. Pero es lo que yo les digo, si eso no se practica, Lisette, entonces pues, ¿qué hacemos? Hay mujeres que hacen titulares, que leen noticias. Existieron en alguna época, por ejemplo, había una gran lectora de noticias que se llamaba Ángela Patricia Llaniot. Había otra gran lectora de noticias que se llamaba Judith Sarmiento. Había otra gran locutora de noticias que se llamaba Carolina Plata, ¿cierto? Y sí, puede que ellas fueran bendecidas con unas voces maravillosas, pero es que el hecho de que tengan buenas voces no quiere decir que sean buenas locutoras. Todo es cuestión de disciplina, todo es cuestión de disciplina y todo es cuestión de práctica también en esto de los medios de comunicación. Entonces, sí, Lisette, tienes toda la razón. Creo que
son más hombres los que se dedican a leer noticias, pero pues qué bueno sería que las mujeres volvieran a retomar ese espacio que está ahí, con una buena lectura, con un buen tono de voz, ¿cierto? Por ejemplo, Vicky Dávila, ella es una gran lectora de noticias. Otra, por ejemplo, que no tiene una gran voz, pero que sí es una dura para eso y aparte de todo es directora. Yolanda Ruiz, la directora de RCN Noticias. Ella lee noticias perfecto, perfecto. Y pone el tono que tiene Hay que una poner. mujer a la que yo admiro mucho y es como un referente, es Diana Uribe. Por ejemplo, Pero es lo máximo. ¿sí? Y si tú te fijas, Diana Uribe no tiene una voz, no, pues tiene una voz gruesita, pero tampoco es que sea pues la gran voz, ¿cierto? Para contar sus historias es hasta ronca, Diana Uribe. Para contar sus historias de la humanidad y eso, y la vieja es una dura. Tiene hasta ya tiene su propio podcast y tiene su página web donde publica sus podcasts. Y ella es la que escribe, ¿cierto? Todas esas historias. Sí, Wow. claro. Para hacer su podcast, ella lo redacta. Y todo lo saca de aquí, porque ella tiene el mundo, la historia del mundo la tiene acá en esa vieja es una dura para esa vaina. Sí, total. Hace poquito le dieron una placa de esas de YouTube por los 100,000 suscriptores o algo así. Es una berraca, esa vieja es una dura. Tiene una manera de contar historias diferente. Correcto, correcto. Tiene su propio estilo. Y lo que te digo, bien, yo no sé si ella se dedicó algún día a hacer noticias, a leer, pues, noticias, pero bien lo hubiera podido hacer porque la vieja tiene un talento espectacular. No sé si de pronto ella dijo, no, yo no hago noticias porque no me da la voz, no sé. Pero bueno, de todo hay que probarlo. Yo me imagino que ella sí lo habrá hecho en algún momento de su vida y de bajada. Bueno, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la parte de los titulares debe ser contundente, debe causar impacto, debe ser el primer golpe que deben recibir los oyentes. De ahí en adelante, ya todo es lectura. Y aquí sí los quiero ver leyendo perfecto. ¿Por qué? Porque el locutor de noticias debe ser un lector impecable. Debe ser perfecto, no se puede equivocar, no se puede tropezar y aparte de todo tiene que tener un respeto absoluto por los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Por los signos de puntuación. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, el ejercicio que vamos a hacer ahorita más adelante es leer este boletín informativo o esta hoja que tengo acá o esta otra hoja que tengo aquí, ¿vale? La idea es que ustedes puedan hacer una lectura completa, sin errores, sin equivocaciones, que estén bien concentrados en lo que están haciendo y diciendo. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta acá esta primera parte, ¿vale? Igual ya se nos va a terminar. Quería que ustedes tuvieran esos aspectos en cuenta para el ejercicio que vamos a hacer ahorita de práctica. Lo vamos a hacer así limpio, sin ninguna música de fondo. Y luego dejarles el ejercicio para la próxima semana, porque ese sí ya les va a tocar hacerlo a ustedes. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a parar acá un momento. Descansamos un par de minutos y nos volvemos a conectar entonces para complementar esta clase de esta noche. ¿Vale? Vale, profe. Vale.